Mi hermano, Dios le bendiga en esta. ¿La ponemos acá? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejarle aquí la bandera. Vamos entonces, hermanos, a ministrar la palabra del Señor en esta hora. También vamos a poner las ofrendas en otra parte. No vayan a desaparecer. Vamos a ministrar la palabra del Señor, hermanos. Dios les bendiga. Me da gusto verles en esta hora. Vamos a hablar de este tema que hemos estado hablando durante la semana. Lecciones de fe. Es un tema muy interesante, hermanos, aunque es un tema muy extenso, ¿verdad? Porque la fe, hermanos, se puede ver de diferentes puntos de vista. La fe, hermanos, es un don. La fe también es un fruto. La fe es una puerta. Y bueno, la fe, hermanos, tiene que ver con confiar, con fidelidad, como lo hemos estado hablando esta semana. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Te suplicamos, Señor, que nos ministres en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, háblanos. Danos una palabra, Señor, que venga de parte tuya, con la unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Quita de mí, Señor, toda palabra humana, todo rema ponero sea reprendido y sea cancelado, Señor, y que solamente, Dios mío, venga de parte tuya palabra inspirada por tu Espíritu Santo, guiada, Señor, por ti. Muchas gracias. Amén. Búscame la diapositiva número 61, 62 por allá. Amén. Gloria a Dios. Parece que sí, donde está no, es donde está otra vez la portada esta, pero ahí del 60. Ok, ahí es. ¿Será? A ver qué sigue de ahí para que yo vea así. No, es la que dice la fe que asombra al maestro, primera parte. Más antes. Ok. Hermanos, porque hoy voy a hablar acerca de la fe que asombra al Señor. Y pues tengo que hacerlo en dos partes, ¿verdad? Porque al ratito voy a predicar allá en la iglesia. Así que cuando yo termine, le voy a decir continuará. Bueno. Entonces, vamos a... ¿Ya? Ok. Vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor. Y veamos que es importante la fe, hermanos, porque dice la Biblia que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces la fe es importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener vida y podamos avanzar en el camino del Señor. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, algunos puntos importantes que ya vimos en esta semana, pero vamos a dejar claro qué significa fe, ¿verdad? Todo mundo puede tener un concepto de la fe, pero la fe es una palabra allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Viene de la palabra emuná. En el diccionario Strong, hermanos, se encuentra en el numeral H530. Y resulta que fe tiene que ver con firmeza. Fe también tiene que ver con seguridad. Tiene que ver con fidelidad. También tiene que ver con honradez. Fíjese. Y aquí nada más estoy resumiendo lo que hemos visto en la semana. También tiene que ver con lealtad, con veracidad, con verdad, con estabilidad. Tiene que ver, hermanos, con confianza también, con fidelidad, que también tiene que ver acá, ya lo mencionamos. Y la Biblia dice en Hebreos 11, ¿verdad? Verso 1, es pues la fe, la certeza o la seguridad, la certeza de lo que se espera. Y dice la convicción de lo que no se ve. Y hay muchas cosas que podríamos decir, pero hermanos, pero la fe se ve.
Dice la Biblia que cuando llevaron a cuatro amigos, llevaron a un paralítico al Señor. Dice que el Señor, al ver la fe de ellos, ¿verdad?, le dijo al paralítico: levántate. Lo sanó. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y veamos Lucas 7:9. Ahí en la Biblia al día dice: al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Por eso le pusimos la fe que asombra al maestro, ya que el punto es las lecciones de fe, ¿verdad? Entonces el maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, estuvo enseñando a sus discípulos la fe. Ya vimos también un texto en esta semana que habla de que a los discípulos, cuando les dijo el Señor, hombres de poca fe, hay una versión que lo traduce como: veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios, dice esa versión. Entonces, la Castilian, hermanos, traduce, cuando dice acá la Biblia al día, al oírlo Jesús se asombró de él, dice: cuando Jesús oyó estas palabras, quedó admirado de él. Y la siguiente acá, ponlas todas ahí. La Biblia de las Américas dice: al oír esto Jesús se maravilló de él. Y la Kadosh dice: Yahshua se quedó pasmado cuando oyó esto. Entonces ahí vemos por lo menos 4 palabras que son sinónimos. Al Señor le asombró la fe, le admiró la fe de este hombre, de que era el centurión, le maravilló. Y yo no sé esa palabra cómo la usamos nosotros los tabaqueños, ¿verdad? Mijo, tú lo que tienes que estar pasmado, le dice. Cuando lo ves que está así como muy flaco. Pero acá pasmado tiene que ver con admirado, con asombrado. Bueno, esto me llamó la atención bastante, porque algo debía haber visto el Señor en el centurión para que le asombrara, ¿verdad? Porque no creo que cualquier cosa asombre al Señor. Amén. No cual, Yo creo que la certeza que tenía él, el centurión puede creer lo que Jesús puede. Es lo que le falta al creyente en este tiempo. Ok. Que no tiene la certeza de lo que Jesús puede hacer en la vida de él. Ok. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad?, todo el contexto, qué es lo que sucedió, por qué. Algo debe haber ahí. A ver, vamos a ir entonces. Y aquí debo decirle, puedes ponerme por eso le pusimos la fe que asombra al maestro. Esa fe del centurión romano. Pasamos a. Y fíjense que en Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum el Señor. Déjeme decirle lo siguiente, hermano, que en Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 7 se dan esta historia, pero Mateo lo cuenta como si el centurión haya ido personalmente, mientras que Lucas dice que mandó una delegación. ¿Sí? Y es que debo aclarar, hermano, que cuando alguien delega a otra persona es como si fuera esa otra persona. ¿Sí me explico? Cuando alguien delega a alguien, hermanos, o lo envía, la responsabilidad inmediata es del que lo envió. ¿Sí? Entonces, ¿de qué había hablado en el capítulo anterior, que es Lucas capítulo 6? Porque dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Qué había hablado? Dame la siguiente, hijo, por favor. Bueno, había hablado de bienaventuranzas, de los ayes, del amor hacia los enemigos y la regla de oro, del árbol y sus frutos. Había hablado de juzgar a los demás,
había hablado incluso de todo aquel que viene a él y oye sus palabras y las hace. Dice que esa persona está edificando en la roca. Y aquí, hermanos, creo yo que empieza el mensaje del centurión, porque el Señor habló que todo aquel que oye la palabra del Señor y la practica y las hace, ¿verdad?, o las obedece, está edificando sobre la roca. Pero también habló de que el que no obedece está edificando sobre arena. Amén. Ok, pasamos entonces a... Dice que este centurión habitaba en Capernaum. ¿Qué significa Capernaum? Capernaum, hermanos, significa aldea protegida por murallas. Y luego dice que era una ciudad de consuelo, confortable. Un lugar donde dice que recibe aliento, que es agradable. Un campo de arrepentimiento, es decir, un lugar donde debe haber un cambio de mentalidad. Y que también Capernaum es la ciudad de Nahum, que Nahum significa compasivo. Entonces, la fe, hermanos, el lugar donde se encontraba el centurión era un contexto, digámoslo así, hermanos, un territorio en el que tenía todas las, vamos a decir, las condiciones necesarias para desarrollar la fe. Amén. Tenemos las condiciones necesarias nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y en Cristo, hermanos, nosotros estamos protegidos. En Cristo nosotros tenemos consuelo. En Cristo nosotros, para mí, estar en Cristo es hermanos, agradable. En Cristo tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿verdad? No podemos continuar con la misma mentalidad toda la vida. Tenemos que ir evolucionando en nuestra manera de pensar. Y hermanos, y el Señor siempre, estando en este territorio, el Señor siempre va a ser compasivo con nosotros. Amén. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y mire, Lucas 7:2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dijimos que vamos a checar las condiciones, todos los detalles que hicieron que este hombre, este centurión, asombrara al Señor. Entonces, veamos cómo era este centurión. Mire, era una autoridad. Este centurión tenía un siervo enfermo, tenía una necesidad. Él quería a su siervo. Dice la Biblia, hermanos, que en el diccionario Strong dice que esa palabra querer es íntimos y significa que ese siervo era honorable, que ese siervo era estimado, que ese siervo era distinguido, era precioso. Precioso no es lo que nosotros le llamamos hermoso. No, precioso es valioso. ¿Me entienden? Entonces, para el Señor, hermanos, nosotros somos valiosos. Para el Señor, nuestras necesidades cuentan. Pero mire, este capitán, esta autoridad, dice que tenía a su cargo 100 soldados. Por eso se dice que era un centurión. ¿Una centuria qué es? ¿Qué es una centuria? Son 100. Y aquí un centurión era, hermanos, el capitán de 100 soldados. Él sabía acerca de autoridad. Hermanos, era primero, dice el diccionario Strong, primero en rango político y en poder. Él tenía gobierno sobre sí y él mismo gobernaba a otros, fíjense. Entonces dice que era romano. Pero, hermanos, este hombre, a pesar de ser un gentil, estaba en Capernaum. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar. Y dice acá, hermanos, Lucas 7:3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Pero mire cómo dice Mateo capítulo 8:5:
entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo está? Acá dice que el centurión envió unos ancianos. Y Mateo 8:5 dice que el centurión vino. ¿Cómo podríamos conciliar estos dos versos? Podríamos decir, no, es que eran dos centuriones diferentes. Pero lo cierto es que, hablando espiritualmente, hermanos, Mateo está viéndolo desde el punto de vista de que, hermanos, aunque ciertamente el centurión delegó, envió a unos ancianos, era como si el centurión hubiese venido personalmente. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a nosotros nunca nos ha visitado el apóstol Sergio Enrique. Y no sé si nos vaya a visitar, ¿verdad? Pero ha venido el delegado apostólico. Y para mí es como si viniera el apóstol Sergio. La vez que vino, yo me gocé muchísimo, hermanos, recibiéndolo y atendiéndolo como si hubiese sido el mismo apóstol Sergio, porque en eso está, pues, ese es un principio que se llama delegar y que tiene que ver con la autoridad, fíjese. ¿Sí me entienden? ¿Me explico? Entonces, lo que está pasando acá es por orden del centurión. Envió unos ancianos de los judíos. Vamos a ver qué significa esto, hermanos. Algunas anotaciones que hice aquí. Aquí nace la fe, porque dice que el centurión oyó de Jesús. La fe viene por el oír. Una gran fe, hermanos, comienza con un grano de mostaza. El martes hablábamos que después del grano de mostaza evoluciona a hortaliza, y de hortaliza evoluciona a ser un árbol. Bueno, para que sea una gran fe, primero debe haber escuchado de Jesús. Para que nuestra fe se desarrolle, hermanos, necesitamos escuchar la palabra del Señor, estar siempre ahí, amén, oyendo la palabra del Señor. La fe no viene por escuchar cantos espirituales, está bien, ¿verdad? Cantemos, pero la fe viene por oír la palabra. La fe viene también, hermanos, no viene por escuchar, por ejemplo, esos que hablan de superación personal. No viene de eso, sino que viene de escuchar la palabra de Dios. Y dice que envió una delegación. Representaban al centurión. Era el mismo centurión que había ido ante el Señor. Eran ancianos. Porque, hermanos, se delega gente que sean maduros del pueblo de Dios. Y este delegado, este centurión delegó a ancianos. ¿Me entienden? Gloria a Dios, porque el Señor nos ha tenido por dignos, ¿verdad? De ser enviados, hermano, de ser tomados en cuenta para realizar una labor, un trabajo. Eso significa que Dios, hermanos, ha de haber visto por lo menos algo de interés en madurar. Amén. Y luego dice, eran humildes porque se humillaron, hermano, le rogaron al Señor. Y eso, ¿qué rogaron, hermano? Rogaron la presencia de Jesús y sanidad. Eso dice la Biblia, que fueron a pedirle que fuera a la casa del centurión y ¿qué más? Y sanara al siervo. Entonces, la humildad, hermanos, es importante en la fe, fíjense. El texto que leímos, Habacuc 2:4, dice que habla del orgullo, de la soberbia. Cuando la fe que tenemos se vuelve soberbia, hermanos, habría que dudar si es fe. Por ejemplo, la fe que alardea, esa no es una gran fe. ¿Me entienden? A mí no me va a dar el COVID, a mí me hacen los mandados. Hay gente que dijo así, pues, pero esa no es fe, está alardeando. La fe primeramente, hermanos, tiene que ver con
también con la humildad. Eso lo dice Habacuc capítulo 2 verso 4 en otras versiones, ¿ves? Bueno, usted lo puede investigar. Pasamos entonces a lo siguiente, hermano, al siguiente texto. Mateo 8:6 dice: y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ellos vinieron a Jesús. Mire, acá está Mateo diciendo la versión de él, y acá está Lucas ya desarrollando el mensaje. Ellos vinieron a Jesús porque el centurión los había delegado y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Qué más dice acá? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Recuerden que este hombre tenía fe, pero era hasta ahí, era una fe que todavía estaba en un plano, digamos, nivel atrio, ¿no? Porque decíamos que la fe nivel atrio es cuando es la fe como un grano de mostaza, y la fe nivel santo es hortaliza, y la fe nivel santísimo, ya hermano, estamos hablando de un árbol. Ahora, esto que nos dice aquí Mateo 8:6, Lucas 7:4 y 7:5, lo tengo acá unas anotaciones. Dame la siguiente. Entonces, mire, vamos a ver aquí en estos versos las evidencias de la fe. ¿Cómo sabemos o cómo se nota que este hombre era un hombre que tenía confianza en Dios? Él reconoce el señorío de Jesucristo, porque cuando llega delante del Señor, dicen: Señor. ¿Sí? Y la palabra Señor, hermanos, es la palabra curios, que es un título de respeto, pero que se reconoce al Señor o a Jesucristo como supremo en autoridad, la máxima autoridad. O sea que ante cualquier necesidad, hermanos, Jesucristo es la máxima autoridad a la que debemos recurrir, ¿verdad? Aunque vayamos al doctor, vayamos a ver algunas otras instancias, primero el Señor. Aquí este hombre reconoce el señorío. Su criado estaba a punto de morir, estaba gravemente enfermo. Entonces dice que ellos, al presentarse delante de Jesús, hermanos, le empezaron a decir: la verdad, Él es digno de que lo ayudes. Habían sido delegados por el centurión y fueron y hablaban bien de su autoridad. Imagínese usted, hermano, que nosotros, o yo como pastor, diga: no, hermano, el hermano Sergio, no, hermano, ese ni le creamos lo que predica ni nada, y nos ponemos bueno, yo, entonces si él me está delegando, pues, como pastor, en este caso, acá, como bajo esta cobertura, y estos hombres van delante del Señor, le dice: Él es digno de que lo ayudes. Y luego dice: porque Él ama a Israel. Y recuerden, hermanos, que Israel es ¿cómo le diré? Es figura de la iglesia. Entonces, hablando literalmente, si nosotros debemos bendecir a Israel, amén. El apóstol Sergio dice que en este momento a Israel se le puso una pausa, y el pueblo de Dios es la iglesia. No quiere decir que Dios desechó a Israel, no, pero ahora en este tiempo, la iglesia es el pueblo de Dios. Y si Israel quiere ser salvo, si algún judío quiere ser salvo, necesita recibir a Cristo en su corazón y ser parte de la iglesia. Ahora, el amor de este centurión, hermanos, era puro. Entonces nuestro amor debe ser puro hacia la iglesia. Cuando hacemos algo debe ser por amor al Señor, hermano. ¿Entiendes? Todo lo que hagamos tiene que ser por... Y eso es una evidencia de la fe que tenemos. Nuestra fe se nota, se ve.
Y también, hermanos, que todo lo que hacemos es para edificar la iglesia. Porque dicen estos hombres delegados que también dice construyó o edificó una sinagoga. Entonces la edificación de la iglesia es importante. Fíjense que aquí dice oikodomeo, que es construir la casa. Oikos tiene que ver con casa, ¿no? Entonces nosotros todo lo que hagamos tiene que ser para edificar. Amén. Tiene que ser para construir. Tiene que ser para estimular, para fortalecer. Y entonces aquí le comento, ¿verdad? Cuando vino el delegado apostólico, me decía, yo le decía, ¿y qué debo hacer yo ahorita que usted nos está visitando? ¿Les debo mostrar algo de la iglesia, los papeles? No. El apóstol Sergio nos ha dicho que cada que nosotros vayamos a ver una iglesia, no vayamos en calidad de supervisores, a ver cómo andan, si andan bien, andan mal. No, uno va, dice, a edificar, ¿entiendes? A ministrarles la palabra. Vamos a edificar. No vamos como policía a checar, ¿verdad? En qué, cómo andan, ¿verdad? De diezmo, cómo andan en la familia, cómo andan, sino que allá si se ministran ya es otra cosa. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de una visita, por ejemplo, pastoral como la de hoy? Debe ser para edificar. Amén. Tiene que ser para edificar. La palabra debe ser para... yo digo que no deberíamos, ¿verdad? Si un día, yo ese día que me visitó el delegado, yo tenía por ese concepto que traemos de otras iglesias, ¿verdad? Ay, va a venir como cuando nos dicen allá en la escuela el director, va a venir el supervisor. Así que, por favor, tengan todos sus papeles, sus documentos. Y ahí andan todos espantados. Viene el supervisor, Dios mío. A mí no me gusta eso. Y le digo, no importa, deje que venga el supervisor. Nosotros estamos chambeando. No tenemos por qué tener miedo, ¿verdad? Porque para empezar, la escuela ni es del supervisor. Igual tampoco aquí, la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Entonces, hermano, esto nos habla de una evidencia de la fe de este hombre. Vamos a continuar. A ver. Entonces dice Mateo 8:7, Lucas 7:6, ponla toda ahí. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y Jesús fue con ellos. Mire, hermano, lo que oramos, lo que pedimos, el Señor lo responde. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ahora, hace rato envió a quién? A unos ancianos. Y ahora envía a unos amigos. Esto, hermano, nos da una idea o una enseñanza de a quiénes es que nosotros delegamos. Delegamos gente madura y delegamos a gente que son amigos. Ahorita vamos a ver esa palabra. Entonces, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vamos a ver, hermanos, estas anotaciones acá. Primero que nada, hermanos, el centurión obtiene una respuesta a su ruego. De acuerdo a Lucas 7:3, ¿qué es lo que estaba solicitando? ¿Qué es lo que estaba pidiendo el centurión romano? Por medio de los delegados, de los ancianos. A ver, ayúdenme. Prácticamente una visita para sanar a los... Ven, lo vamos a leer para que nosotros veamos acá. A ver, yo aquí lo tengo en ¿qué dije? Lucas capítulo 7, verso 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese. Rogándole, 1, que viniese. 2, que sanase a su siervo. Amén. Eso fue lo que rogó. Y dice la Biblia que el Señor iba con ellos. Pero ya en el camino envió una comisión. Y fíjense que el diccionario dice que era una comisión oficial autorizada. Esta era otra delegación. Se delegan entonces, hermanos, gente madura.
gente confiable ahora gente confiable. Porque ¿en quién vamos a confiar? ¿Verdad? No en los amigos. Eran amigos, eran queridos y eran amados, dice que esas palabras las menciona el diccionario Strong. Y ellos hablaron de parte del centurión. Ellos no hablaron mal del centurión cuando dijeron, dice él que no es digno de que entres en su casa. Ellos no es que hablaron mal de él, sino que ellos son amigos y hablaban de lo que había en el corazón de ¿quién? Del centurión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que había en el corazón del centurión? Un humilde reconocimiento de su condición espiritual ante la presencia del rey. ¿Sí? ¿Cuál sería estoy viendo, ibas a mencionar? No, sí, iba. ¿Algún comentario con confianza para que enriquezcamos esta? Yo creo que aquí el centurión le dijo a su condición, pues, vayan y díganle, pero díganle que no soy digno de que... Ajá. Así. Por eso ellos hablaron bien de él. Exacto. Pero que estaba reconociendo él su condición, ¿verdad? Pero era una actitud humilde. ¿Ante quién? Ante la presencia del Señor. Ahora, este hombre, aquí lo que está expresando también, hermanos, regrésame a la anterior. Lo que está expresando el centurión, hermanos, es que él lo que necesitaba era que nada más el Señor diera su palabra. Amén. Nada más su palabra. Y por la palabra el siervo iba a sanar. Lo que le decía hace rato, ¿verdad? Nuestra fe, dice el apóstol, nosotros no estamos unidos ni por documentos, ni porque yo estoy ahí en sus iglesias, sino estamos unidos en lo espiritual. Fíjense. Entonces, cuando yo veo venir al del mercado, le comentaba eso, yo digo, wow, eso cuenta como una visita apostólica, ¿verdad? Ahora, a veces nosotros lo escuchamos todas las mañanas, ¿no? En la oración, estamos en la oración, y cuando nos bendice levantamos la mano, Señor, amén, recibo esa bendición, porque solamente que diga la palabra, pues, ¿entiendes? Que dé una palabra de bendición, y yo la busco como yo soy el que tengo hambre. Y entonces yo busco esa bendición, o busco ese mensaje que está predicando el apóstol, como el centurión, que envió una delegación, y él, hermanos, lo único que quería, es más, ya dice, no importa si no, es más, parafraseamos, ¿verdad? No importa si no viene el Señor hasta mi casa, nada más con que diga la palabra desde allá. Porque a veces nosotros, no sé si crecimos muy chechos, ¿verdad? Que decimos, yo estaba enfermo y el pastor ni cuenta, ni ha venido. Igual nosotros, ni el apóstol ha llegado a la casa. A veces hemos estado sin nada de dinero y tampoco está el apóstol, pero sí está el Señor. Porque la fe, hermanos, es la que nos sostiene, pues. Nuestra fe está puesta en el Señor y en su palabra. Porque aquí el centurión, hermanos, aunque sí los protocolos son bonitos, ¿verdad? Los protocolos son buenos, pero no debemos esperanzarnos en el protocolo de la visita, sino que, hermanos, confiemos en la palabra del Señor. No sé si sigue más, amigo, aquí, o hasta ahí va a terminar, pero parece que hasta ahí. Dale más, porque aquí vamos a entrar en un punto, creo que tiene que ver ya con la Santa Cena. ¿Sí? Y aquí yo lo voy a empatar. Y decía, bueno, ¿cómo está el asunto? El centurión, hermanos, confió en Jesús, y Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Puso su confianza en el Señor. Tenía un siervo que estaba enfermo y que estaba a punto de morir. Entonces acá el Señor dice,
este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, no importa la necesidad de la enfermedad que tengamos, hermanos, o en lo espiritual, ¿verdad? Estemos pasando por situaciones terribles. El Señor dice que si comemos del pan, no vamos a morir. Y luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el Señor nos ha librado de la misma muerte, hermanos. Y aquí entra pues el poder de la Santa Cena. El centurión confió en Jesucristo, hermano, que Él era el que podía dar. Aquí nosotros hablando simbólicamente, bien, ya ahora nos pasamos a lo simbólico y espiritual. Nosotros comemos un pan y bebemos la copa. Y ahí se manifiesta, hermanos, la presencia del Señor para traernos sanidad, así como el Señor, hermanos, obró en la vida de aquel centurión. No sé si me estoy explicando hasta aquí, pero vamos a ver la siguiente. Dice luego Juan 6:57, como me envió el Padre viviente. O sea que el Señor fue un delegado también, fue enviado. El Padre no fue el que bajó, como tampoco, ¿verdad?, el apóstol Silvio ha venido hasta acá. Pero hemos creído, y lo que hemos creído, entonces ponemos, hermanos, en acción nuestra fe. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ahora, ¿verdad?, recurrir a la Santa Cena como el centurión recurrió a Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, Él es el pan y en Él está el vino, la sangre. Él es el Cordero de Dios. A ver, dame la siguiente, y ya creo que aquí vamos a... Dice entonces acá, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí estamos hablando de la Santa Cena, pero miren lo que dice la siguiente diapositiva. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero a donde voy es a esto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Yo lo relacioné de esta manera. El siervo estaba enfermo. El centurión recurrió a Cristo. A veces nosotros pasamos por enfermedades. El centurión reconoce que él es indigno. Nosotros también tenemos que reconocer que somos indignos. ¿Entienden? Por muy bien que nos portemos en la vida, hermano, seguimos siendo indignos. Si el que nos va a hacer dignos es el Cordero, ¿verdad? Su muerte en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, hermanos, es por medio de eso que nosotros somos, digámoslo así, dignificados. Entonces dice, por lo cual hay muchos enfermos. Si no reconocemos, hermanos, que somos indignos, si no lo reconocemos, sino que lo comemos y lo bebemos indignamente, sin reconocer, sino jactándonos de una justicia humana, comparándonos tal vez con otras personas. No, yo delante de fulano yo soy más santo. A veces hasta uno lo ha dicho, ¿no? Nah, si ese está tremendo ese. Pero eso es indigno. ¿Entienden? Cuando nosotros nos reconocemos indignos y discernimos, hermano, entonces
El Señor va a sanar nuestras enfermedades, nos va a traer fortaleza y hermanos, y va a haber vida y vida en abundancia sobre nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que yo veo en esta historia, en esta figura del centurión. Un centurión que delega, un centurión que reconoce su indignidad, un centurión, hermanos, que sabía que era indigno de recibir a Cristo en su hogar, pero luego, hermanos, el Señor dice que el que no come el pan y no bebe la copa, pues no va a tener vida. Entonces nosotros debemos participar de la Santa Cena para que podamos llegar a ser dignos, y ahí tiene que ver con la fe también. Y entonces la fe, hermanos, yo al rato, si Dios lo permite, voy a continuar con este punto, con este tema, porque donde dice ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace, hermano, eso tiene muchas cosas hermosas que enseñar. Vamos a orar mientras la hermana nos trae acá el pan. Amén, ayúdame, hijo.